Saludos estudiantes, este es un mensaje de Anonymous para los alumnos de biofísica. Se cree ampliamente que ustedes son un grupo que realmente busca mantener las buenas calificaciones en todo el semestre. Y en los últimos meses se ha hecho evidente que ustedes son personas muy capaces de llevar las materias desde la virtualidad. De hecho, vuestra lealtad con los docentes al conectarse por Zoom los días jueves ha puesto en evidencia su gran dedicación hacia la materia. La materia a la cual pertenecen tiene una responsabilidad muy grande, ya que es una de las materias básicas que les proporcionará las herramientas para enfrentar cualquier desafío el día de mañana. Ustedes son vistos como la máxima responsabilidad de la facultad y actúan como árbitros de la verdad para la ciencia actualizada sobre enfermedades ontológicas emergentes. En este momento, los profesores de la cátedra de biofísica están haciendo todo lo posible para minimizar la gravedad del impacto de la virtualidad en su educación. Es por esto que han preparado a escondidas de ustedes un documento donde se explican las bases del potencial de membrana celular. Creemos que es un tema muy importante que ustedes deben conocer. Es por esto que hackeamos la computadora del profesor Carlos y robamos el material sobre el tema. Esperamos que todos los estudiantes puedan ver el documento filtrado y que lo estudien a fondo. Somos Anonymous, somos Legión. Si no estudian, nosotros no perdonamos, no nos olvidamos. Esperanos. Estimados alumnos, ahora vamos a estudiar el potencial de membrana y el potencial de acción. El objetivo de esta clase teórica es estudiar la estructura de la neurona como unidad funcional del sistema nervioso, comprender la importancia y la utilización de la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Vamos a estudiar lo que es el potencial de membrana, por qué se da, cómo se mantiene y qué factores contribuyen. Vamos a estudiar luego lo que es el potencial de acción y cómo se derivaron los primeros experimentos para poder estudiarlo. A partir de dichos experimentos apareció el primer modelo, denominado modelo de Hawking-Huxley, y finalmente vamos a estudiar las fases del potencial de acción. Las neuronas son las células funcionales del sistema nervioso. Están formadas por unas estructuras llamadas dendritas, que las marco con el mouse, un cuerpo llamado soma, una prolongación denominada axón, y los botones sinápticos o algunas veces llamados teledendrón, según la bibliografía que consulten. Es importante mencionar que el axón de dichas neuronas puede o no contener vainas de mielina, que es una sustancia grasa que ya veremos su función cuando estudiemos potencial de acción. Una característica muy importante de este tipo de células es que son eléctricamente excitables y se encargan de la recepción de estímulos y conducción de impulsos nerviosos, y se conectan con otras neuronas a través de un mecanismo denominado sinapsis. En el cerebro humano, las neuronas se distribuyen formando dos grupos: la sustancia gris, formada básicamente por neuronas amielínicas, y la sustancia blanca, por neuronas mielínicas. La sustancia blanca en general forma los tractos nerviosos, es decir, las rutas de la información, los medios por los cuales la información, ya sea sensitiva o motora, va a viajar desde órgano receptor de un órgano sensitivo hacia un centro nervioso o hacia un músculo efector, por ejemplo. La sustancia gris forma los denominados centros nerviosos, que es donde se procesa la información y se elabora una respuesta. En el cerebro humano, la sustancia gris está dispuesta sobre todo en la corteza cerebral, con la excepción de algunos centros nerviosos que están ubicados más hacia adentro. El conjunto de estas neuronas, junto con células de neuroglia, forman el sistema nervioso humano, cuyas funciones son la percepción e integración sensorial, básicamente mantener la homeostasis. Se encarga también del movimiento, balance y postura, en particular el cerebelo es el encargado de esto, funciones autónomas, control del ritmo circadiano y funciones más complejas como el razonamiento, el aprendizaje y la memoria. Y se ha determinado que existe una pequeña zona denominada área de Broca que está encargada de la expresión y en particular del lenguaje. Algo para destacar es la cantidad de neuronas presentes en el cerebro humano. Estimativamente son 14.000 millones de neuronas. Acá les muestro algunas imágenes por resonancia magnética de cortes, en particular el que estoy mostrando acá, de un corte axial del cerebro, donde vemos la distribución de materia blanca y de materia gris que está prácticamente en la corteza cerebral. Acá tenemos otro corte axial de resonancia magnética, el cual mostramos acá
un pequeño tumor en uno de los lóbulos del cerebro en la parte del hemisferio izquierdo. Como yo les había mencionado antes que la sustancia blanca forma los tractos nerviosos, abajo a la izquierda les muestro una determinación de dichos tractos. En particular acá se estaba estudiando los tractos nerviosos que conectan, que inervan ambas regiones motoras del cerebro. Acá les muestro un pequeño video que muestra esquemáticamente cómo es la transmisión de impulsos nerviosos entre diferentes neuronas. Fíjense acá, esta separación que vemos acá es en realidad el potencial de membrana, la distribución de cargas que vamos a tener tanto intra como extracelular, que ya es lo que veremos luego. Debemos hablar de lo que son los canales iónicos. Estos canales poseen propiedades estructurales que los hacen, como ya hemos visto, selectivos al paso de determinados iones. Vamos a distinguir lo que son los canales de fuga de los que son los canales activados por voltaje o comandados por voltaje. Los canales de fuga son aquellos canales que están siempre abiertos y que permiten el paso de ciertos tipos de iones. Mientras que los canales activados por voltaje poseen un mecanismo de gating que permite abrir o cerrar el canal mediante un cambio de conformación de la proteína. Estos canales modulan su estado entre abierto y cerrado en respuesta a cambios en el potencial eléctrico a través de la membrana, como vemos acá. En un estado inicial, el canal está cerrado, pero luego, por algún estímulo que justo llegó a la célula en ese momento, dicho canal se abre permitiendo el paso de ciertos iones. Vamos a hablar ahora de lo que es el potencial de membrana en reposo. En particular vamos a hablar de las causas de la aparición de este potencial, es decir, por qué naturalmente en la célula, en la membrana de la célula, se establece una diferencia de potencial en reposo. Una de las principales contribuyentes a dicho potencial es la bomba de sodio-potasio. La permeabilidad selectiva de la membrana a ciertos iones también está involucrada en el establecimiento del potencial en reposo, ya que posee una baja permeabilidad a iones de sodio, es decir, que los canales iónicos de sodio comandados por voltaje están siempre cerrados, mientras que los canales de fuga del sodio están abiertos, pero en una proporción mucho menor que la cantidad de canales de fuga de potasio. Mientras que la membrana también presenta una mayor permeabilidad a los iones de potasio. Los canales iónicos comandados por voltaje para este ion también se encuentran cerrados en el potencial de reposo, en la membrana de reposo. Mientras que si bien los canales de fuga están abiertos, están en una mayor proporción que los de sodio. Los potenciales de difusión y el potencial Donan también van a contribuir al establecimiento del potencial en reposo. Podemos definir potencial de membrana en reposo como la diferencia de potencial entre dos puntos, uno en el intracelular y otro en el extracelular, cuando hay un exceso de iones positivos en un punto y negativos en el otro. El compartimento intracelular es el más electronegativo, mientras que el extracelular es el más electropositivo, debido a la bomba de sodio-potasio ATPasa, que como habíamos visto era una bomba electrogénica. Como observamos acá en la imagen, la bomba de sodio-potasio saca 3 iones de sodio del medio intracelular y luego introduce 2 iones de potasio hacia el medio intracelular. Es decir, que netamente está sacando una carga negativa. De esta forma, la bomba de sodio-potasio contribuye a cargar electronegativamente el compartimento intracelular. Esquemáticamente vemos que la cara citosólica de la membrana va a estar cargada negativamente, va a haber una mayor concentración de cargas negativas debido a la bomba de sodio-potasio, mientras que la cara extracelular de la membrana va a tener mayor contribución de cargas positivas. Esta diferencia en la distribución de iones a ambas caras de la membrana va a generar una diferencia de potencial. Dicha diferencia de potencial ha sido medida experimentalmente y arroja un resultado de menos 70 milivolts. A estos 70 milivolts de diferencia de potencial es lo que vamos a denominar potencial de membrana en reposo. Entonces, en el potencial de membrana en reposo tenemos esquemáticamente la célula representada en su compartimiento intracelular y el extracelular. Vemos que existen gradientes de concentración debido a que tenemos diferente concentración de iones a ambas caras de la membrana,
y una diferencia de potencial que ya vimos anteriormente. Y vemos también que la membrana presenta diferente permeabilidad a los iones de sodio, cloro, potasio, calcio. Entonces, surge la pregunta, ¿este sistema está en equilibrio? Entonces pensemos, ¿qué pasaría si el sistema estuviera efectivamente en equilibrio? Si estuviera en equilibrio, no existirían diferencias de concentración, es decir, el gradiente de concentración se extinguiría. Como no existiría gradiente de concentración, no existiría un flujo neto transmembrana. Y finalmente, como estamos en un equilibrio, el potencial de membrana lo podríamos calcular con la ecuación de Nernst. Sin embargo, estas condiciones no se observan en la realidad. Por eso se dice que el sistema está en un estado estacionario. Adicionalmente, podemos decir que la bomba de sodio-potasio ATPasa establece los gradientes iónicos a través de la membrana plasmática. Se esperaría entonces que los iones de potasio se fugaran de la célula, es decir, del compartimiento intracelular al extracelular, y que los iones de sodio ingresaran a través de canales iónicos. Los canales iónicos de potasio, como bien dijimos, están abiertos en general, los canales de fuga, y los canales iónicos de fuga del sodio están cerrados, o lo equivalente a decir que están abiertos pero una proporción totalmente despreciable respecto a los canales de fuga de potasio. Vamos a considerar ahora un sistema formado por dos compartimientos, el extracelular y el intracelular, separados por una membrana que fuera permeable solamente al potasio. Como la concentración de potasio en el medio intracelular es mayor que la concentración en el medio extracelular, va a existir un gradiente de concentración. Debido a esto, los iones de potasio van a comenzar a salir de la célula mediante un proceso de difusión. La salida de estos iones de potasio positivo van a cargar negativamente al medio intracelular y positivamente al medio extracelular. Al establecerse esa desbalance de carga, se va a establecer una diferencia de potencial que va a provocar un gradiente eléctrico que va a tender a favorecer la retención del potasio intracelular. Cuando estas fuerzas se contrarresten, no va a existir flujo neto, y el potencial eléctrico calculado por la ecuación de Nernst va a determinar el potencial de membrana, solamente si la membrana fuera permeable al potasio. Entonces veamos los números. Vamos a calcular el potencial de membrana si la misma solamente fuera permeable al potasio. Como dijimos, la vamos a calcular con la ecuación de Nernst. Vamos a considerar que en el medio extracelular tenemos una concentración de potasio de 4,1 mil equivalentes por litro, y en el medio intracelular vamos a tener una concentración de 159 mil equivalentes por litro. Cuando calculamos el potencial a partir de la ecuación de Nernst, obtenemos un valor de menos 95 milivolts. Este valor es menor a los 70 milivolts que fueron determinados experimentalmente. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? De que el sistema no está en equilibrio. Entonces ahora surge la pregunta, ¿qué pasaría si consideráramos también que otros iones como el sodio, el cloro o el calcio tuvieran movilidad, es decir, que la membrana fuera permeable también a estos iones y no solamente al potasio? Si eso sucediera, el potencial de membrana sería la suma de los potenciales individuales de cada ion calculado con la ecuación de Nernst. Es decir, ahora vamos a considerar que el potasio, el sodio, el cloro y el calcio pueden atravesar la membrana, que la membrana es permeable a dichos iones. Entonces, para cada ion vamos a considerar sus concentraciones intracelular y extracelular, que son las que mostramos acá. A partir de ellas vamos a calcular el potencial que obtendríamos para cada especie utilizando la ecuación de Nernst. Dichos potenciales son, para el potasio, como habíamos calculado, menos 95,3 milivolts. Para el sodio, 69,7 milivolts. Para el cloro, menos 95,5 milivolts. Y para el calcio, 281,9 milivolts. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros sumáramos todos estos potenciales? ¿Reproducirían el valor de potencial de membrana de menos 70 milivolts? Bueno, si ustedes realizan la suma de todos estos cuatro números, vamos a obtener un valor de diferencia de potencial de 160,8 milivolts, que está bastante lejos de los 70 milivolts determinados experimentalmente.
Entonces, ¿qué puede haber sucedido? Claramente no podemos obtener el potencial de membrana considerando que la membrana es igualmente permeable para todos los iones. Entonces, vamos a estudiar ahora el flujo de las diferentes especies iónicas. Podemos caracterizar dichos flujos a través de la movilidad de los iones, de su gradiente de concentración y de la diferencia de potencial. Pero en general, no va a ser posible conocer la movilidad real de un ion a través de la membrana, por lo cual debemos definir el coeficiente de permeabilidad P sub I que nos va a informar la permeabilidad relativa de una especie iónica respecto al más permeable. Por ejemplo, tomemos que el potasio va a tener una permeabilidad, un coeficiente de permeabilidad igual a 1. El sodio va a tener un coeficiente de 0,03 y el cloro un coeficiente de 0,001. De acá podemos observar que el ion más permeable, es decir, el que tiene más movilidad, es el potasio. Con el concepto de permeabilidad relativa, los señores David Goldman, Alan Hodkin y Bernard Katz realizaron por separado una versión de la ecuación que va a definir el potencial de membrana, ahora denominado ecuación de Goldman-Hodkin-Katz. En este modelo, estos señores tuvieron en cuenta que cada ion se mueve independientemente de los demás. Tuvieron en cuenta la permeabilidad relativa de cada ion y la concentración de cada ion en el medio intracelular y extracelular. También consideraron que el movimiento de cada ion va a satisfacer la ecuación de Nernst. Con todos estos supuestos, escribieron una ecuación para el potencial de membrana. El potencial de membrana lo vamos a calcular como R por T, la constante de los gases por la temperatura, sobre la constante de Faraday, por el logaritmo natural de un cociente. Vamos a considerar en el numerador la permeabilidad relativa del sodio por la concentración de sodio en el medio extracelular, más la permeabilidad relativa del potasio por la concentración de potasio en el medio extracelular, más la concentración de calcio en el medio extracelular por la permeabilidad relativa del calcio, más la permeabilidad relativa del cloro por la concentración de cloro en el medio intracelular. En el denominador van a ser prácticamente los mismos factores, nada más que vamos a intercambiar el medio extracelular por el intracelular. La forma en que lo vamos a tomar en esta materia es que en el numerador, es decir, la parte de arriba de la fracción, vamos a poner todas las concentraciones extracelulares, salvo la del cloro, que va a ser la intracelular. Entonces, en el denominador, la parte de abajo de la fracción, vamos a considerar todas las concentraciones en el medio intracelular, salvo la del cloro, que vamos a poner extracelular. Al igual que se realizó un análisis en la ecuación de Nernst, vamos a utilizar los valores numéricos de estas constantes para calcular un valor. Vamos a considerar una temperatura de 37 grados Celsius, de forma que, realizando el producto R por T sobre F y luego convirtiendo el logaritmo natural al logaritmo decimal, nos va a quedar finalmente que la ecuación de Goldman-Hodkin-Katz va a ser de 61 milivolt por el logaritmo del cociente este que habíamos explicado. Arriba todo extracelular menos el cloro y abajo todo intracelular menos el cloro. A simple vista, parecería que esta ecuación es un poco complicada y quizás podemos sentirnos así como esta señora. Sin embargo, para las concentraciones y permeabilidades iónicas en el medio intra y extracelular que estudiamos en la diapositiva anterior, utilizando esta ecuación se obtiene un potencial de membrana de menos 72 milivolt, un valor increíblemente aproximado al valor experimental de menos 70 milivolt. Entonces esto dio la pauta de que la ecuación de Goldman-Hodkin-Katz predice con cierta precisión el valor del potencial de membrana. Una vez que se estudió el potencial de membrana en reposo, a finales de 1940 e inicios de 1950, los científicos Hodkin, Huxley y Katz comenzaron a estudiar el potencial de acción. En particular, tomaron axones de un calamar gigante porque eran bastante apreciables en cuanto a tamaño y observaron que al estimular estos axones con pequeñas corrientes eléctricas se producían movimientos. Fíjense como muestro acá en el video.
Y acá a la derecha tenemos uno de los primeros potenciales de acción determinados experimentalmente. Una vez analizado todos estos experimentos, en los años subsiguientes estos científicos se preocuparon por desarrollar modelos teóricos que permitieran explicar el fenómeno observado. Uno de los más importantes y de los primeros que salió es el denominado modelo de Hodgkin and Hashley, que tiene en cuenta la conductancia del canal de sodio, de potasio, de cloro, la corriente iónica de sodio, el potencial asociado al sodio, que va a ser el potencial dado por la ecuación de Nernst, una capacitancia de la membrana y un potencial de membrana. Esquemáticamente se podía representar como el siguiente esquema eléctrico. Lo importante de esto es que a partir de este esquema, Hodgkin y Hashley pudieron escribir un conjunto de ecuaciones diferenciales para los coeficientes, para el potencial y para cada uno de los parámetros, que lograron explicar con bastante más precisión lo que es el potencial de acción. De nuevo, todas estas ecuaciones se ven muy complejas a simple vista. Ahora les mostraré cómo el modelo de Hodgkin y Hashley, a partir de todas estas ecuaciones diferenciales, reproducen y explican bastante bien el potencial de acción. Esta es una simulación que desarrollé en el programa MATLAB, en el cual nos va a mostrar el valor del potencial de membrana en función del tiempo y las conductancias de los canales de sodio y de potasio. Vamos a ver qué sucede cuando simulamos a partir del modelo un potencial de acción. Aquí el impulso comienza a crecer, se supera la línea de umbral que veremos luego y finalmente queda determinado la espiga del potencial de acción. Fíjense que la forma que se obtiene a partir del modelo es bastante aproximada, casi igual a la forma obtenida experimentalmente. El modelo también explica que la apertura de los canales de sodio, los canales comandados por voltaje del sodio, se da antes que la apertura de los canales comandados por voltaje del potasio, y como veremos luego, esta apertura de los canales de sodio va a desencadenar el potencial de acción. Entonces, como habíamos visto, experimentalmente uno de los primeros potenciales de acción medidos tenía la siguiente estructura, esta espiga que vemos acá, mientras que el modelo de Hodgkin and Hashley reproducía prácticamente la misma forma funcional de este potencial de acción. Entonces, ¿esto qué permitió? Permitió concluir que el modelo reproduce aceptablemente las mediciones experimentales y a partir de ahí se logró reproducir el comportamiento de los canales iónicos. Es decir, teníamos una medición experimental del potencial de acción y a su vez una forma del potencial de acción obtenido a partir de un modelo. Entonces, como ambas gráficas coinciden, de alguna forma está validando el modelo utilizado. Entonces, como el modelo está comprobado experimentalmente, fue posible comprobar la apertura y cierre de los canales comandados por voltaje tanto del sodio y del potasio. Ahora pasaremos a las fases del potencial de acción. Inicialmente tendremos un potencial de reposo. Esto significa en ausencia de algún estímulo externo. Como habíamos visto, la membrana va a mantener su potencial de reposo en menos 70 milivolts aproximadamente. En este estadio, los canales de fuga permeables al sodio se encuentran cerrados o se encuentran abiertos, pero en una proporción tan despreciable que puede considerarse que están todos cerrados. Mientras que los canales de fuga permeables al potasio se encuentran abiertos, como vemos en la figura. Ambos canales de voltaje están cerrados. Ahora, supongamos que a continuación llega a la membrana celular, a la célula, un estímulo externo de algún tipo. Si la magnitud de este estímulo sobrepasa un umbral, se va a generar un cambio en la permeabilidad de la membrana por el sodio, lo cual va a provocar la apertura de los canales iónicos comandados por voltaje del sodio y se va a producir un posterior ingreso del ion al medio intracelular. De esta forma, el potencial de membrana va a comenzar a elevarse hasta llegar a un valor aproximadamente igual al potencial de sodio obtenido por la ecuación de Nernst. Este proceso en el cual se invierte el potencial de membrana se denomina despolarización. ¿A qué nos referimos cuando decimos que se invierte el potencial de membrana? Porque en el estado anterior, es decir, en el estado de reposo, el potencial de membrana era de menos 70 milivolts.
Con la llegada del impulso y la posterior apertura de los canales comandados por voltaje del sodio, se va a dar el ingreso de los iones de sodio y el potencial de membrana va a comenzar a elevarse hasta llegar a un valor de 55 milivolts aproximadamente, correspondiente al potencial de Nernst del sodio. Una vez que se alcanzó el potencial máximo de alrededor de 30 milivolts en esta figura, se va a producir una disminución de la permeabilidad del sodio, como la membrana va a comenzar a cerrar los canales comandados por voltaje correspondientes al sodio. A continuación, la difusión de potasio hacia el medio extracelular por el canal iónico correspondiente va a contribuir a retornar el potencial de membrana a su valor de reposo. ¿Esto qué significa? Que estamos ante una situación de un ingreso masivo de iones de sodio del medio extracelular al intracelular. Como eran cargas negativas entrando al interior de la célula, el potencial en el interior de la célula iba a comenzar a aumentar. Cuando alcance el potencial máximo, se va a empezar a producir una difusión de iones de potasio hacia el medio extracelular. Es decir, la célula va a comenzar a sacar cargas positivas de su medio intracelular. De esa forma, el potencial de membrana va a comenzar a disminuir, que es la región que tenemos acá en la curva. Esto se va a dar hasta que el potencial de membrana retorne a su valor de reposo. Este proceso en el cual las cargas tienden a redistribuirse y tender al potencial de membrana en reposo se denomina repolarización. Finalmente, al avanzar el tiempo, del orden de los milisegundos o décimas de microsegundos, el potencial de membrana va a retornar a su valor de reposo. Frecuentemente sucede que en esta etapa los canales iónicos permeables al potasio continúan muy abiertos, los cuales tornan el potencial intracelular mucho más negativo que su potencial de reposo, llegando a menos 90 milivolts. Estos menos 90 milivolts no son de capricho, sino que están muy relacionados con el potencial de Nernst asociado al potasio. Este estado en el cual el potencial de membrana se vuelve un poco más negativo que su potencial de reposo se denomina hiperpolarización. En esta figura vemos nuevamente y de forma más detallada cada uno de los sucesos que se dan en el potencial de acción. En esta figura vamos a hablar de la permeabilidad, cómo se van a comportar los canales comandados por voltaje para el sodio y para el potasio en función del tiempo. Fijémonos acá. La curva superior nos estaría indicando el potencial de membrana cuando se está dando un potencial de acción. Vemos que inicialmente se va a producir un aumento en la permeabilidad para el sodio, que es la curvita esta que estoy marcando con el mouse. Y un tiempo levemente diferente y más tarde se va a producir la apertura de los canales de potasio, representados como el aumento de la permeabilidad para el potasio. Esta diferencia de tiempos en que aumenta la permeabilidad para el sodio y aumenta la permeabilidad para el potasio es lo que va a permitir la existencia del potencial de acción. Si bien hasta ahora hemos descrito cada una de las etapas del potencial de acción, vemos que primero hay un potencial de reposo, luego una despolarización, luego una repolarización, luego una hiperpolarización para tender finalmente a su estado de reposo. Estas etapas en sí llevan cierto tiempo, que si bien es muy corto, representa un tiempo no despreciable. Entonces sería de esperar de que la membrana de la célula no pudiera experimentar tantos potenciales de acción seguidos. Esto significa que luego de un potencial de acción, la célula va a entrar en un periodo refractario, durante el cual la misma no puede volver a conducir un potencial de acción. Es decir que tenemos una célula en estado de reposo, va a llegar un impulso de algún tipo y la célula va a experimentar un potencial de acción, que va a durar cierto tiempo. Luego de ese potencial de acción va a pasar un tiempo durante el cual la célula, sin importar la cantidad de impulsos que le lleguen del medio externo, no va a desarrollar un potencial de acción. A eso se denomina periodo refractario. Algo más que podríamos preguntarnos respecto al potencial de acción es respecto a la intensidad de los estímulos. ¿Todos los estímulos que lleguen a una célula van a desencadenar un potencial de acción? La respuesta es no. Para que se genere un potencial de acción, el estímulo tiene que presentar un mínimo, un valor mínimo, que está determinado por el potencial de umbral que se marca acá, que es en general alrededor de menos 55 milivolts. ¿Qué significa? Que todo estímulo cuya intensidad sea menor que ese umbral
no va a desencadenar un impulso nervioso. Volvamos acá. Fíjense, tenemos el estímulo que le va a llegar a la célula es de cero, o sea, la célula está en un estado de reposo. Fíjense, cuando yo comienzo a aumentar el estímulo, lo que va pasando es que el potencial de la célula va a tender a aumentarse, va a tender a aumentar, pero como no va a llegar al valor de umbral, de potencial de umbral, que es lo que está marcado en rojo, no se va a desencadenar un potencial de acción. Es por eso que del potencial en reposo de la célula va a crecer levemente, pero al no llegar al umbral no se va a desencadenar el potencial de acción. Sin embargo, si yo continúo aumentando el estímulo, va a llegar un momento de que dicho estímulo va a alcanzar el umbral y ahí se va a disparar el potencial de acción en la célula. Fíjense acá se muestra cómo, ahí estamos en un estímulo de 5,8, un valor más, ahí es suficiente para superar el umbral y la célula va a experimentar un potencial de acción. Y se van a abrir, fíjense acá, los canales comandados por voltaje para el sodio y para el potasio. Fíjense que esto es a partir del modelo de Hodgkin y Hashley. Fíjense que los canales de sodio se van a abrir mucho antes que los canales de potasio y se van a abrir muchos más canales de sodio que de potasio. Este rápido incremento en la permeabilidad del sodio va a provocar este rápido aumento del potencial de membrana, ocasionando el potencial de acción. Si yo continúo aumentando el impulso, va a llegar un momento de que pasado el periodo refractario de las células se van a generar más potenciales de acción. ¿Qué es como se muestra ahí? Se generó otra espiga de potencial de acción con otra apertura de los canales de sodio y de potasio. Y si yo continúo aumentando el estímulo, se van a generar más y más potenciales de acción, con sus respectivos aumentos de la conductancia de los canales de sodio, es decir, la apertura de canales de sodio y de potasio. Fíjense que en todo momento siempre son los canales de sodio los que se abren primero y los de potasio después. Entonces ya hemos hablado de cómo se genera un potencial de acción, pero no hemos dicho nada de cómo se transmite dicho potencial a través de toda la neurona. Acá tenemos representativamente el esquema de dos tipos de neurona. La primera, la neurona mielínica y la neurona amielínica. La diferencia con una y otra es la presencia de estas vainas de mielina. Al tener vainas de mielina se van a generar denominados nodos de Ranvier, que van a ser regiones del axón que van a estar desprovistos de mielina. Para este tipo de neuronas mielínicas, solamente aquellas regiones del axón, aquellas regiones de la membrana del axón que estén desprovistas de mielina, se van a despolarizar. Es decir, de que el potencial de acción, por así decirlo, se va a conducir de forma saltatoria, va a saltar de un nodo al otro. Por otro lado, en las neuronas amielínicas, como los axones no tienen mielina, entonces el potencial de acción se va a dar en cada uno de los segmentos del axón. La forma en que se va a propagar el potencial de acción en el caso de los axones amielínicos es que en una pequeña región del axón se va a producir el potencial de acción. Va a llegar el estímulo, se va a producir la repolarización y debido al ingreso de iones de sodio, por una cuestión de que se van a comenzar a acumular cerca de esa región, los iones de sodio se van a mover, supongamos, un poquito hacia la derecha. Ese movimiento hacia la derecha va a significar un estímulo para esa región del axón. Entonces se va a generar de nuevo la apertura de unos pocos canales de voltaje comandados por sodio que luego van a desencadenar el potencial de acción en esa parte del axón. Luego se va a producir lo mismo, que los iones de sodio se van a trasladar un poquito hacia la derecha y de esa forma el potencial de acción se va a propagar a lo largo de todo el axón. Algo que no mencioné es que las vainas de mielina están constituidas justamente de mielina, que es una sustancia del tipo lipídica, por lo tanto actúa como aislante para esa parte del axón y es por eso que esa parte no se va a despolarizar. Y como en las neuronas mielínicas en la conducción del potencial es de forma saltatoria, es mucho más rápido la transmisión de dicho impulso. Es por esto que la sustancia blanca, que serían neuronas mielínicas, es la encargada de llevar información debido a que la conducción del impulso es saltatorio, es más rápido,
mientras que las neuronas amielínicas forman la sustancia gris, forman los centros nerviosos que son los que procesan la información.